Cambio no se logra sin momentos traumáticos, sin problemas. Siempre supimos que el camino iba a ser difícil. Sin medidas muchas veces dolorosas y difíciles. Para enfrentar las dificultades de la transición, fuimos tomando las medidas que hacían falta. Muchos argentinos se preguntan hoy el porqué de este esfuerzo, su horizonte, su proyección. Superamos lo más difícil de esta transición. Y el país está cambiando. Argentina se está poniendo de pie. Semejante cambio no se logra sin momentos traumáticos. Los argentinos tuvimos que poner el hombro, pero estamos logrando cambios. Semejante cambio, Estamos logrando cambios. momentos traumáticos, El camino iba a ser difícil. dolorosas y difíciles. Las dificultades de la transición. El discurso de Mauricio Macri es idéntico al discurso de Carlos Menem, pero además, hoy un ministro me decía, fue el discurso de un perdedor. El debate después del discurso, ¿qué pasó en el gobierno con el discurso de Mauricio Macri? Te lo vamos a contar dentro de un rato. Pero a ver, uno de los resultados más crueles que tiene un plan neoliberal son los desalojos. En España le llaman los desahuciados. Millones de personas que fueron desalojados y que quedaron en las calles de España por la crisis generada por el gobierno neoliberal. Pasó en Grecia también, está pasando en la Argentina. Sí, todas nos pasan a los argentinos. A partir de junio, julio del año pasado, cuando se empezaron a renovar los contratos de alquiler, la gente se encontró con que los alquileres subían como mínimo un 100% y no podían hacer frente. Así, el que tenía un alquiler de 2 ambientes y se le duplicó el sueldo se fue al de un ambiente, el de un ambiente se fue a una pensión y el de una pensión se fue a la calle. Así llegamos a que en Argentina, un país con pocos desalojos, se haya multiplicado. Escuchá lo que te voy a decir. En este bimestre, en 2017, hubo 50 veces más desalojos que hace 2 años. Nunca Argentina tuvo una crisis de desalojos como en este momento. Hay en todo el país, pero te vamos a mostrar hoy, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, por qué, como en todos los casos, atrás de una crisis económica, hay un negociado de Mauricio Macri. En la ciudad de Buenos Aires te vamos a mostrar los desalojos, las direcciones, la gente contándolo, y te vamos a mostrar que atrás de esos desalojos hay un empresario con más de 700 departamentos que se llama Mauricio Macri y que está generando ese desastre. La crisis económica emparentada constantemente con Mauricio Macri atrás de cada uno de estos negocios. Esto te vamos a mostrar hoy. A ver, vamos a ver primero, claramente, un departamento... vamos a ver un poquitito nada más de En la Boca, gente en situación de desalojo, antes de mostrarte los datos. Míralo. Y uno regresa y ya te digo, no sabe cuándo va a venir la gente a golpearte la puerta para que te tengas que ir. Porque la verdad que esto no es nada lindo, ¿no? Esto creo que saber que te vas a quedar en la calle, creo que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Lo peor que te puede pasar. No es que pedimos nosotros que nos vayan a regalar nada, queremos la posibilidad de la vivienda. Claro, ellos lo quieren comprar. ¿Cómo se lo van a vender si en general son de Mauricio Macri? Esa gente que está por ser desalojada, en muchos casos vive en propiedades que son de Mauricio Macri. Pero a ver, vos que pagás un alquiler, ¿podés pagarlo? ¿O ya te están ayudando tus viejos? ¿O ya te están ayudando tus hijos? Un departamento de 2 ambientes en Caballito. En 2016, el año pasado, costaba, poneme la placa, Charlie, por favor, 5.000 mangos. Este año 8.000, solo del año pasado a este subió un 60%. Si te vas a 2015, la suba total fue de un 100%. ¿Quién gana un 100% más que antes? ¿Cómo hacés para pagar 8 lucas? Si por ahí entre vos y tu marido juntan 20 o 25 lucas, ¿cómo lo pagás? Bueno, así mucha gente fue cayendo. A ver, ¿cuánto gana el 50% de los trabajadores en Argentina? Para que se entienda por qué
este problema que estás teniendo vos, que estás preocupado porque vas a renovar el alquiler y no sabés si lo vas a pagar, y cómo está la ley de desalojos y quién te va a defender, y cuántos desalojos hoy, en este momento, a esta hora en la Argentina, porque dentro de un rato te vamos a mostrar a quiénes van a desalojar el lunes, con nombre y apellido. Pero mirá, si el 50% de los trabajadores ganan menos de 9.000 pesos, ¿cómo vas a pagar un alquiler de 8.000 pesos? Esa es la realidad de millones de argentinos que están alquilando. Nunca como ahora se encontraron al borde de desalojo en una situación como esta. Mirá, la producción se movió muchísimo. Vas a ver una cosa que no vas a poder creer, el mapa de los desalojos en la ciudad de Buenos Aires. Pero primero vamos a ver esta nota que hicimos en un conventillo en donde vive gente que va a ser desalojada el próximo lunes. Míralo. En el mes de marzo, de febrero y marzo, va a haber 19 desalojos. Esto involucra a 66 familias. O sea, son todos desalojos de viviendas multifamiliares en las que, por ejemplo, hay una familia o 20. Nosotros desde hace un mes y medio aproximadamente empezamos a trabajar en una mesa de trabajo conjunto con el IBC, porque este espacio viene laburando en organizar la demanda de problemática habitacional desde hace 7 años. Bueno, creemos que podíamos aportar, y entonces en esta cosa de resistirnos a esta cuestión de los desalojos, pero también proponer, fuimos con propuestas concretas al IBC. La necesidad de generar un protocolo de actuación ante las situaciones de los incendios, que es otro de los problemas que tiene el barrio, ante la situación de los desalojos. Estamos en una situación muy desesperante. La verdad que ya no sabemos qué hacer con los vecinos. Hemos ido por todos lados golpeando puertas. La vez que nos atendieron, la verdad que sinceramente solamente escuchamos palabras, nada de hechos. Acá nos ves que en cualquier momento nos tenemos que ir, esa es la verdad. Estamos mal. Yo de que llegué sabía ya que había, mirá, cuando yo llegué se ve que inconvenientes, pero bueno, se fue acelerando con el tiempo y ahora estamos en esta situación de no saber. Nosotros estamos prácticamente en la calle, esta es la calle Suárez 737, venimos peleando con el tema del IBC desde ya va a ser 2 años, no tenemos ninguna respuesta. No hay posibilidad que solamente el IBC o que solamente el Ministerio de Desarrollo Social o de Desarrollo Humano, como se llama ahora, puedan resolver esta situación si no articulan el trabajo. Hay familias que van a ser sujeto de crédito y hay familias a las que se le va a tener que buscar otra solución. Yo tengo un chico discapacitado. Nosotros fuimos al IBC, no nos dan pelota. Tuvimos reunión, IBC, todos estamos anotados en el IBC, todos hemos ido a todos lados, tenemos vecinos que se han ocupado casi full time con todo, casi hasta de noche, recibiendo llamados y conectándose con gente, tratando de ver cómo solucionar, pero no hay forma. Siempre tuvimos situaciones que tienen que ver también con el tipo de población y el tipo de vivienda que tenemos. La realidad es que a partir de la sanción de la Ley de Distrito de las Artes, en el año 2012, esto se empezó a ver cada vez más acrecentado. Estos especuladores inmobiliarios que vinieron a comprar cuando el precio del suelo estaba devaluado, hoy vienen a recuperar esos inmuebles. Nunca nos dieron una respuesta positiva, aduciendo que nosotros no sumamos puntuación, ¿sí? Como ustedes verán, nosotros vivimos en un conventillo. Bueno, estamos en Suárez 737, es una vivienda que tiene el desalojo para el día lunes 6 a la mañana, donde viven bastantes familias, que el día lunes, cuando se lleve adelante el desalojo, la realidad es que muchas de las familias no tienen resuelto a dónde van a ir. No vivimos en un barrio de lujo, vivimos en un conventillo en el cual todos estamos en situación de desalojo. Tenemos personas con enfermedades, tenemos discapacitados,
tenemos adultos mayores, tenemos gente sin trabajo y tenemos problemas de salud por este mismo tema de vecinos que han enfermado, nos hemos enfermado en sí, la mayoría, pero lo que no tenemos es respuesta del IBC. Si vos subís los alimentos un 65% en un año, y en estos 2 meses un 5% más, si vos subís la electricidad un 1000%, el gas un 1000%, el colectivo un 500%, el agua un 500%, y los alquileres más de un 100%, entonces no podés pagar el alquiler. Y así el que estaba en un 2 ambientes se va a un 1, el que estaba en 1 se va en una pensión, y el que está en una pensión, como esta gente, lo desalojan el lunes. Muchos ya fueron desalojados, pero además atrás está la concentración de la riqueza. Los dueños de los campos, los dueños de los bancos, que compran de a decenas y de a cientos de departamentos, ¿sí? Revalorizan un lugar, suben los alquileres, desalojan, ahí hacen un edificio, negocios inmobiliarios. Atrás de esta crisis económica, además, hay negocios para los ricos, ¿sí? En París, cuando arden las calles, compra propiedades, ¿te acordás? Bueno, Revolución Francesa. Bueno, eso está pasando hoy en la Argentina. Hay avivados que se abusan de esta gente. Mirá, por ejemplo, solamente en el barrio de La Boca, estos son los desalojos que hay en este momento. Mirá, solamente en un barrio, incontables, así como el otro día te mostramos en San Martín las pymes y los negocios que iban cerrando. Nuestra producción estuvo ahí, Charlie Onganía, con gente, camarógrafos de C5N. Mirá lo que son la cantidad de desalojos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uno al lado del otro, uno al lado del otro, edificios donde vive mucha gente, en algunos casos algún departamento solo, donde son desalojados en un solo barrio. En un solo barrio hay esta cantidad de desalojos. A ver, vamos a ver algunos de estos lugares en particular, a donde además entraron a las casas y hablaron con la gente. Vamos a ver, por ejemplo, la Madrid 677. Es la Puerta Negra, me dice Charlie, ¿sí? Está al aire. Mirá, ahí, en la Madrid 677, en esta propiedad vive un jubilado. En una semana lo desalojan. En una semana lo desalojan. La Madrid, a la otra cuadra, fue Charlie. La Madrid 775, vivían 2 familias, ya fueron desalojados. Este es el resultado de un plan económico, de un proyecto económico que genera una crisis social que tiene estos resultados concretos. En Olavarría 444 viven 3 familias. El desalojo es inminente. Hay un jubilado que no tiene a dónde ir y va a terminar en la calle. Digo, Darío, cuando nosotros hablamos de la suba de las cosas que vos tenés que comprar sí o sí, en algún lugar se te acaba la plata para pagar alquiler. Sí, y aparte el gobierno de la ciudad tiene ahí la estimación de cómo el alquiler pesa cada vez más en lo que es la canasta. Viene el trabajo, déjame decir, Roberto, de Sur Capitalino, esta publicación que habla justamente de la especulación inmobiliaria en el sur de la ciudad, cómo en la ciudad rige tanto esto. Y un tema más. En noviembre se aprobó en el Senado, media sanción, la ley de alquileres a nivel nacional. Todavía está ahí, está bien. Acaba hoy de empezar las sesiones ordinarias en diputados. Muy importante que se vaya adelante con ese tema, porque este tipo de cosas podrían, aunque sea de a poco, empezar a moderarse teniendo en cuenta la situación social tan agravante de buena parte de la sociedad. Digo, vos alquilás, Iván. Sí. Naturalmente. ¿Sí? Digo, inquilino perpetuo. Bueno, sí. Claro, o sea, ves muy difícil la posibilidad de alguna vez comprar por los precios que tienen y te lleva una parte de tu salario. Ahora, en la Cámara, ¿vos ves posibilidad de que salga la ley de alquileres? A ver, en el Senado salió, si yo mal no recuerdo, me vas a corregir, pero salió por unanimidad de los presentes, creo recordar. Incluso en enero estuvo acá Juan Manuel Abal Medina hablando de eso, que había sido uno de los impulsores del proyecto. Hay un punto, Roberto, si salió de manera tan contundente en el Senado, que en general es la Cámara más esquiva para proyectos de esta naturaleza, que ha tenido una tendencia más... Conservadora. Conservadora, exactamente. Conservadora. En la Cámara de Diputados uno supone que debería tener un tránsito. Ahora, no menospreciemos el poder de lobby que tiene el sector inmobiliario en la República Argentina. Claro. O el sector de cabildeo, como les gusta decir. Es que ya no son más
tipos que tienen un departamentito, ¿sí? Mi vieja tenía un departamentito alquilado. Son tipos que tienen, y dentro de un rato te voy a mostrar cuántos departamentos tiene Mauricio Macri, que tienen cientos o miles. Y tienen concentrada la oferta. Sí, en Senado había salido, ¿te acordás cuando salieron esa cantidad de leyes que decían qué raro el Senado, cómo se está moviendo, se despertó y después tendría que ir a diputados? Ahora, ¿te acordás cuando nosotros de los últimos años repasamos mucho cómo, por ejemplo, en Rosario, en Córdoba, los ojeros se habían comprado un montón de departamentos y eso hacía que se concentrara la oferta? Este es el tema, por eso como decís vos, no es, bueno, tengo un departamento y lo subo. No, porque así la discusión uno contra uno sería fácil. Claro. Si yo no estoy mal con el número, fue 2013 más o menos, creo que fue un legislador del Frente para la Victoria, Juan Cabandío, tal vez en 2012, no me acuerdo cuándo pasó a ser diputado nacional, pero un proyecto para regular la vivienda ociosa, para cobrar más impuestos a la vivienda ociosa, y creo recordar que en zonas onerosas de la ciudad de Buenos Aires están todos los departamentos vacíos. 160.000 viviendas ociosas. Viviendas ociosas es un departamento vacío. Claro. Vamos a ver cuántos desalojos en La Boca hubo en 2016 según el Observatorio del Derecho a la Ciudad. ¿Sí? 1106. Esto no existía, ¿se entiende? Son fenómenos nuevos de un gobierno como este. Esto no existía. Esto no existía. Ahora vos, después que vas al supermercado, después que pagás la electricidad con el 1000%, que te van a subir el gas, que te vas a tener que pagar los útiles para los chicos, ¿cuánto te alcanza para pagar estos alquileres? Vamos a ver otra placa. Trámites de desalojo mensuales. 400. Digo, vamos de desalojo en desalojo. Vamos a ver algunos más que vio la producción. Mirá, Bransen 740. Bransen 740. Estuvimos ahí, así como fuimos a ver a San Martín, cómo cerraban las pymes, cómo cerraban los comercios de alrededor. Ahora estamos yendo a la calle a ver qué pasa con la gente que queda en la calle. Esto es Bransen 740. Acá vive una familia y funciona un comedor comunitario. Es el único comedor reconocido por la ciudad que hay en el barrio y uno de los pocos que da cena. Lo van a desalojar. Van a desalojar a un comedor comunitario en Bransen 740. Récord de desalojos históricos. Estamos mostrándote los resultados de esta política. Al lado es Bransen 760. Esto es una epidemia. Al lado del comedor hay un conventillo donde viven 13 familias. También los van a desalojar este mes y esto forma parte del negociado en el que está atrás Mauricio Macri, del de los conventillos, ya te lo voy a contar. Ahí nomás en Suárez 588 es esta casona que ven. Viven 5 familias. El desalojo iba a ser hoy mismo, miércoles, pero el propietario les dio una semana más para desocupar el inmueble. A ver, ¿te imaginas la situación acuciante de personas que saben que mañana, pasado, se van a quedar en la calle con sus hijos, con sus padres? ¿Qué haces? Este país no estaba en esa situación, no estábamos para que nos pase esto, para que la gente no pueda pagar un alquiler. Mira, vamos a ver este tape, la Asociación de Defensa de Inquilinos. ¿Sí? Es un tipo que te defiende a vos, que sos inquilino. Míralo. Estamos viendo en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires es una mayor concentración de propietarios. Hay una clase muy pequeña, digamos, de propietarios, rentista, especuladora, sobre todo, digamos, seguramente fruto de lo que ha sido la rentabilidad que hubo en algunos sectores económicos, lo cual hace que empiece a cambiar la tendencia también de las relaciones de juego o las condiciones, digamos, de propietario e inquilino a nivel de, por ejemplo, que las expensas extraordinarias que regularmente se hacía cargo el propietario, al estar cada vez más concentrado el sector, este grupo de familias o de sociedades anónimas resuelve en general que sea el inquilino el que se haga cargo. Entonces se está produciendo rescisiones anticipadas, esto es, bueno, no puedo más, no puedo cumplir la cláusula de ajuste, por lo tanto, rescindime el contrato, lo cual significa pagar por lo menos un mes de multa y tener que afrontar la mudanza, que significa otro mes,
y tener que afrontar empezar un contrato nuevo, generalmente, obviamente, en situaciones de vivienda peor de la que uno estaba, ¿no? Esto es lo que le está ocurriendo a la mayoría. Terminan en una situación de vivienda peor. El tema es que, además, hay un enorme negocio inmobiliario atrás. Mirá, en la capital, el fideicomiso inmobiliario Caminito de Macri paga 700 expensas. 700 expensas, es decir, tiene al menos 700 departamentos. Y digo al menos porque hay veces que son expensas generales y vos pagás expensa por un edificio que tiene 30 departamentos. Así que no podemos saber con este dato si tiene 700 departamentos Macri o tiene miles de departamentos. De todas maneras, si tiene 700 es una barbaridad. ¿Sí? En este barrio, en Caminito, hace rato que se está haciendo un negocio para cambiar el barrio, para hacer un negocio inmobiliario, y lo que necesita Macri es desalojar a la gente. Hubo una nota de página 12 sobre esto, Charlie, creo, donde hablaba no del tema de los desalojos, sino empezaba a contarte Caminito sembrado de sospechas, ¿sí? Y ahí contaba que esa empresa es de Mauricio Macri, que está haciendo un proyecto para revalorizar la zona y hacer un enorme negocio inmobiliario. Léela. ¿Dice algo más? Ahí está. La legisladora Gabriela Cerruti señaló que recién este año Mauricio Macri dio a conocer que tiene 19 millones de pesos invertidos en fideicomisos Caminito de Macri. Es decir, en estos desalojos pesa la crisis económica, pesa la crisis social, pesa la inflación que le pegó muy fuerte a los pobres el año pasado porque los ingresos no lo siguieron, y pesa también un negociado de Macri, porque Macri, en todo estás vos, así dice, ¿no? A ver. En todo estás vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Encontrá toda la ayuda que tiene la ciudad para cuidarte en cada etapa de tu vida. Llama al 147 o al 0800 999 2727. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. En todo estás vos, Macri, en el Correo, en el soterramiento del Sarmiento, en Avianca, en Caminito. Se va a quedar con el país el tipo. Sí, tanto en la gestión Macri como en la gestión de ahora se sigue el tema de denuncias al IBC, que es el Instituto de la Vivienda. Sí. Y aparte, no todos los que alquilan tienen este problema que los pueden desalojar. En el Distrito de las Artes, donde está el Correo, donde está Santander, ahí tienen un 25% menos se le condona eso, y aparte van a construir edificios, y que no paguen el alquiler o que tengan ahí condonaciones, no pasa nada. En cambio, a uno pobre que tiene un comedor, se retrasa unos días y apuran lo que tiene que ver con los desalojos. Eso es algo que tienen que intervenir. Viste que siempre se habla de que el Estado no interviene. Bueno, el Estado tiene que intervenir activamente para que se apure eso, si no, eso se puede cajonear. Recordemos que quien presidía el IBC hasta ser el titular de la Administración Nacional de Seguridad Social era Emilio Basavilbaso. Es decir, se exportan estas situaciones vinculadas a las viviendas, o en realidad la falta de soluciones vinculadas a la vivienda del IBC de la Ciudad de Buenos Aires a cómo ha caído, bueno, Darío lo ha contado acá más de una vez, el Procrear, cómo ha sido paulatinamente desmantelado. Claro, obvio, no podés comprar y no podés pagar alquiler. Vamos a ver algunas fachadas más directamente, Charlie. ¿Cuál es la que viene? Suárez 687. Lo van a desalojar la semana que viene. Los vecinos formaron una cooperativa de vivienda y esperan que el gobierno de la ciudad les apruebe un crédito para comprar. Ya desalojaron en este lugar a 8 familias y quedan 3 viviendo. Estamos en la calle viendo el resultado de la política de Cambiemos. Cruzás de ahí a Rocha 915. Viven 15 familias. Hoy se iba a desalojar a 2 familias. Hoy se iba a desalojar a 2 familias. Nosotros estuvimos hoy a la mañana, Charlie. En el día iban a desalojar a 2 familias. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa con estas familias? ¿A dónde van? Bueno, mirá, esta familia que fuimos a ver hace poco a Plaza Italia. ¿A dónde va la gente después del último escalón, que es una pensión? Mírala.
lo tenemos ahí. Estuvimos, porque nosotros estamos cerca de la productora, la verdad, y pasamos por ahí y vimos esa familia. Y fuimos a preguntarle, míralo. El aumento de Macri me sacó del lugar donde estaba viviendo. Estaba alquilando en José León Suárez, alquilaba una casita que tenía cocina, comedor y baño, lo básico, a 1.800. La señora me aumentó a 1.900 y después se me fue a 2.500. Ya no lo pude pagar más y terminé en la calle. Si alguien nos puede conseguir una casa para poder pagarla mensualmente, aunque sea una cuota mínima, porque también son pocos los ingresos que tengo. Mi marido está cobrando una pensión por discapacidad de 1.300 pesos y un salario de 400. Así que nuestro ingreso es 1.500 mensual, 1.600. Que me ayude para conseguir un lugar donde vivir, para tener una condición de vida mejor para ellos. Uno es grande y sobrevive, pero los que sufren son ellos. A ver, no es una persona. No es una persona. La calle se está llenando de familias que fueron desalojadas. ¿Sí? El otro día estuvo Manuel Lozano, director de la Fundación Sí, que promueve la inclusión social. Estuvo en un canal de televisión y lo contó. Míralo. ¿Cómo notás esto que nosotros acá debatimos es, hay ola de despido o no hay ola de despido? ¿Hay crisis social o no hay crisis social? ¿Hay tarifazo o no hay tarifazo? Digo, en el lugar, ¿cómo lo notás vos? Sí, a ver, te digo cifras no de organizaciones oficiales, cifras nuestras. Comparando este mes personas en situación de calle o chicos en situación de calle a 3 meses atrás, hay 20 chicos nuevos en la zona del microcentro y macrocentro, por ejemplo. Digo, te digo una cifra chica, pero porque que es nuestra, que la tenemos checado y te puedo decir nombre y apellido de los 20 chicos nuevos. ¿Sobre cuánto más o menos que tenían? Había 38, pensando en una zona específica, de 38 en 3 meses subió a 58. Menem, ¿ok? Bueno, esta es la realidad hoy. Vamos a seguir con este informe. Así como vamos a seguir con las pymes, con los comercios, vamos a seguir con el tema de desalojos, porque sigue, y porque por ahí, si lo mostramos, lo podemos frenar. Ahora, lo que contó Macri hoy, ¿tiene algo que ver con esto? ¿O tiene que ver con Menem? Míralo. Semejante cambio no se logra sin momentos traumáticos, sin problemas. Siempre supimos que el camino iba a ser difícil. Sin medidas muchas veces dolorosas y difíciles. Para enfrentar las dificultades de la transición, fuimos tomando las medidas que hacían falta. Muchos argentinos se preguntan hoy el porqué de este esfuerzo, su horizonte, su proyección. Superamos lo más difícil de esta transición y el país está cambiando. Argentina se está poniendo de pie. Semejante cambio no se logra sin momentos traumáticos. Los argentinos tuvimos que poner el hombro, pero estamos logrando cambios. Semejante cambio. Estamos logrando cambios. Momentos traumáticos. El camino iba a ser difícil. Dolorosas y difíciles. Las dificultades de la transición. Bueno, si uno hace las mismas cosas, entonces dice las mismas cosas. Por eso se parece tanto este discurso de Mauricio Macri al de Carlos Menem. Digo, los invito a que veamos juntos 2 o 3 partes, porque venimos hablando todos los días de que Duhovne se equivocó cuando dijo que terminó la recesión, porque Clarín mismo acaba de publicar un informe de la consultora Sentia, la más importante del mundo en materia de consumo, que dice que en enero cayó el consumo un 4,6% y que febrero iba a ser peor. Así es. ¿Sí? Y hoy las consultoras empezaron a decir que la inflación está arriba del 2%, 2,3, 2,5, Levi Yeyati dio 2,9. 2,9 en Ciudad de Buenos Aires, 2,5 a nivel nacional. Vamos a ver qué dijo el presidente en el discurso, a ver. La pobreza en la Argentina tiene que crecer. Y hace 5 años que no crecemos ni generamos empleo. Hay mucha gente que sufre, pero estamos saliendo. En el 2017 la economía va a crecer. Estamos trabajando en las cuestiones de fondo para que sea el comienzo de un periodo de crecimiento sostenido año a año. Debemos crear un contexto de confianza en nuestro potencial de crecimiento y que la inflación estará bajo control. La inflación es tóxica, destruye el salario de los trabajadores, dificulta ahorrar, paraliza la inversión y nos impide mirar a largo plazo. Y en el segundo semestre la inflación fue del 8,9%, que anualizada es la más baja desde el 2008.
Bueno, hay una frase maravillosa que dice, este año vamos a crecer, es decir, que habla del futuro, que vos no lo podés ver, ¿no? Y hace 5 años que no crecemos, cuando todos sabemos que en 2015 crecimos. Es decir, hay algo que no podemos verificar, que aparentemente no, porque los primeros 2 meses caímos, y hay algo que no es cierto. Ahora, lo que me dijo un ministro muy importante a mí es, ¿por qué Mauricio Macri no se concentró en alguna de las cosas que nos salieron bien? Él habló de reparación histórica, cosas por el estilo, salida de los buitres, eso, que ellos dicen que está bueno, y por qué se metió a hablar cosas que son falacias, que todo el mundo sabe que son falacias. O sea, decirle a los argentinos que la inflación está baja. Porque aparte, perdón Iván, pero la inflación del último año fue la más alta, desde la hiperinflación. Y él lo que dice es, bueno, si estos últimos 3-4 meses, sin contar febrero, que es lo que dijimos recién, ¿no? Pero los últimos 3-4 meses que dio un poco más baja, esta palabra es de economía, se extrapolara, es decir, se repitiera todo el año, sería la más baja en 5 años, 6 años. Pero se tiene que dar eso. Y lo dice 3 días después de que Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, haya dicho, se vienen los 3 meses más delicados en tema de inflación. Es decir, que la inflación va a repuntar y este discurso de Macri no va a tener sentido ya hoy a la tarde, ya no tenía sentido. A mí me preocupa algo que creo que no y lo digo en serio, que no lo están cuidando internamente al presidente, por varios motivos. El primero, evidentemente hay una falla en la cuestión judicial. El gobierno al no tener operadores judiciales, esto para algunos puede ser muy positivo, pero en términos institucionales te puede complicar, recibe el mismo día, 1 hora y media antes que el presidente va a dar su apertura de sesiones, a hablar de la transparencia, una imputación por un tema muy delicado que es un correo con alas, que es el tema de Avianca. Punto número 2. Eduardo Levillellati, que ha estado aquí en este espacio, es un asesor y que por lo que yo desconozco si habla con el presidente o no, pero el presidente repite muchas de las cuestiones que Levillellati tiene en su discurso. ¿Cómo no sabía que hoy iba a dar un índice de inflación tan alto? Exactamente, como nadie le anticipa al presidente que va a dar casi 3 puntos de inflación. No solo la consultora, corramos al prestigio que tiene el IPSI, y porque es cercano al gobierno, pongamos otras, porque no fue la única. El punto número 3 es, yo disiento levemente con lo que conversábamos recién de su parecido con Menem, por varios motivos. El primero, vos tenías la fiesta con Menem, tuviste todo lo que sabemos que hubo en el menemismo, pero en el durante tenías la fiesta, gente que la pasó muy pero muy bien durante el menemismo. Menem tuvo una hiper en el 91 y tuvo una crisis que duró un par de años más y después empezó a despegar. Bueno, acá tenés el ajuste, tenés bancarte situaciones para quienes no comulgan con la idea del presidente de mucho disgusto, desde presos políticos hasta volver a pagar por el fútbol. Te estoy abarcando todo, es transversal, digamos, porque bueno, Milagro Sala, por ahí el 70% de Jujuy quiere que esté presa, está bien, pero dentro de ese 70% hay gente que el fútbol lo quiere ver sin pagar. Entonces tenés todos los problemas de un gobierno que ajusta sin la fiesta. Y como último punto, que a mí es lo que más me llamó la atención, cómo el presidente cuando se corre del discurso diagramado por Rosichner, por Hernán Iglesias Cilia, comandado por Marcos Peña, como un gran equipo, cuando él ejerce la repentización, genera un título de mucho disgusto para su gobierno. Hoy fue el caso de Baradel, que el presidente no termina de decir, Baradel sabe defenderse solo, cuando ya había recibido una amenaza, y recibe otra amenaza que va a quedar directamente... no hay forma de no relacionar. ¿Por qué no lo pones? Ponelo y veámoslo. Fue un momento que después trascendió durante todo el día, ¿no? Una revolución educativa en todo el país. La educación nos une. Tenemos que revolucionar la educación. Los docentes tienen un papel clave. Necesitamos docentes formados, motivados y reconocidos. Enseñen donde enseñen. Tienen que poder realizarse en sus vocaciones y tener un salario digno. Para cuidar a los docentes, que no creo que Baradel necesite que nadie lo cuide. Bueno, a ver, Baradel fue amenazado antes. El presidente dice, no creo que Baradel necesita que lo cuiden, se ríe
y hoy es amenazado nuevamente. Efectivamente. Sí, y la verdad que no es, sabemos, digamos, se sabe porque esto lo ha expresado siempre el gobierno, que no es una cuestión solo con Baradel, que le tienen odio por algo, que conocen a una causa de él, lo que sea. No, es una cuestión contra el sindicalismo en general y contra el que representa a los trabajadores. En general, obviamente no son todos los docentes agremiados al gremio de Baradel, pero las palabras parecen ser contra cualquier gremialista. Bueno, pero además, a ver, vos tenías un sistema federal que se había creado para que todas las provincias tuvieran un mismo básico y este gobierno acaba de retirar la paritaria nacional. ¿Sí? Por lo tanto, rompiste y volvés a desguazar y cada maestro ganará lo que la provincia tenga. Además de eso, tenés una paritaria en donde se judicializa el hecho de si le descontás los días o no y vas y apelás. Por lo tanto, rompés el derecho a huelga natural porque para vos el tipo faltó y vos le descontaste el sueldo. Y además de eso decís que vas a llamar voluntarios para reemplazar a los maestros. ¿Cómo haces para después sostener un discurso que dice que vos respetás a los maestros y los vas a recategorizar? En lo particular, para mí eso es lo más atroz de todo el tema de los voluntarios, que igual desde La Matanza aclararon que eso es ilegal, que los voluntarios no pueden ser... no entran a los colegios, no pueden entrar en clubes de barrio, espacios sociales, etcétera. Que es, más a ver, si uno... ¿Pero para qué entonces? Bueno, yo creo que es una movida más vinculada con el impacto político y mediático que puede generar en el marco de la discusión de la paritaria docente que algo que vaya a ocurrir. Francamente, la explicación que daban en la provincia... Yo también creo que no va a ocurrir. No sé, claro. ¿Sí? Lo que digo es, este año hay elecciones. Vos tenés personas que están en desacuerdo con todo lo que hace Macri y una porción cada vez más pequeña que está de acuerdo en todo. En el medio hay un montón de gente que por ahí no quiere que maltraten a los maestros. Bueno, ahí hay un punto que es... El gobierno seguía tanto, pero tanto, por la opinión pública, al punto tal que Pablo Tonelli, uno de las figuras más formadas, podríamos decir, del macrismo, reconoce públicamente que en el tema del correo dan marcha atrás por la opinión pública, no porque se estaba constituyendo un delito, que... Uno no puede seguir el minuto a minuto porque se destinan muchos recursos del gobierno a los focus group y a las encuestas y a los sondeos de opinión. Pero mi teoría es que cada discurso, a ver, no es una teoría, es algo que ha sido comprobado, pero que hoy cada discurso es medido en términos de cómo impacta en la sociedad. Por ejemplo, Milagros Sala es un caso, por eso cuando uno habla con los ministros y le preguntas en materia de derechos humanos, Milagros Sala, te responden con que Morales mide 60 puntos en la provincia de Jujuy. Pero son dos registros diferentes, no hay punto de contacto porque uno está hablando de un tema procesal y te responden con la cuestión electoral. Además, hoy la Corte se involucró en el tema, ¿no? Hoy la Corte, si quieres, después hacemos una pastillita sobre eso, porque es interesante ver cómo intervino la Corte. Después, el punto, cómo yo creo que Macri arrancó su gestión teniendo una gran direccionalidad con lo que había sido su contrato electoral. Dijo, bueno, todo lo que había dicho lo hizo en los y después empezó a correr. Unir a los argentinos, hoy vimos que el eje fundamental de hoy basurió a la oposición. Va a ser polarizar con el kirchnerismo. Y ahí hay un dilema a resolver para Sergio Massa. El otro punto es que dijo que iba a combatir la pobreza y sabemos cómo terminó. Ganancias, paga más gente que antes. Bueno, se corrió de lo que había sido su contrato electoral del comienzo. Ahora, el punto es, ¿se le creen a las encuestas? ¿Le creemos a las encuestas que tiene el gobierno? Que dice, no, esto nos mide bien, lo otro nos mide bien, lo de más allá nos mide bien. Entonces, o le creemos a las encuestas que tiene la oposición, dice que el macrismo va cayendo cada vez más. Bueno, en el medio está la política. Todas lo van cayendo. Algunas lo van cayendo mucho, otras lo van cayendo poco. No, desde ya. Pero el macrismo dice, nosotros estamos rígidos en 30, Cristina está rígida en 30. Bueno, otro te dice, no, el macrismo está en 25 y Cristina está en 35. Claro. Y Massa tiene sus encuestas que lo dan en 38 puntos. Ahora, digo, el tipo tenía que hoy ir a dar alguna explicación sobre las promesas que hizo en la apertura de sesiones del año pasado. Exacto. Sí, pobreza cero, unir a los argentinos y lucha con el narcotráfico. Y además hizo este discurso en medio de todas las denuncias justas de corrupción. Se le juntaron cosas que sucedieron el año pasado, pero que salieron a la luz en estos días, y veamos lo que dijo sobre este tema, sobre el tema de la corrupción. Hacémonos para que en el 2019 alejemos la trampa de la política. La corrupción es un mal que envicia lo político. Detrás de la corrupción hay millones de argentinos sin cloacas. Hoy
La obra pública dejó de ser un sinónimo de corrupción. Gracias a los ahorros, a partir de licitaciones transparentes y contratación de proveedores como corresponde, se ahorraron en transporte 32.000 millones de pesos. La corrupción se combate con transparencia e integridad. Como dije hace unas semanas en la conferencia de prensa, pedí a la Oficina Anticorrupción que cree un mecanismo para separar mi actuación ante cualquier suspicacia frente a un potencial conflicto de intereses. Quiero que todo sea transparente y abierto y que nadie dude las decisiones que toma este presidente. Dos o tres cosas. Primero, la Universidad Católica Argentina reconoció que el crecimiento de las cloacas en los últimos 10 años era histórico. En La Matanza fue impresionante la cantidad de gente que le pusieron cloaca. Digo, por Macri, pónganle bien las cosas. Y después, es muy fuerte verlo al tipo acorralado por el soterramiento del Sarmiento, Arribas, el Correo, Odebrecht, los mails de Brasil y decir... Se acabó la corrupción. No, y además, si había un mal ejemplo para poner a las cloacas con el antecedente de Morón y de Rosigner. ¿De Morón? Por eso digo, lo escribió Rosigner, échenlo. Bueno, yo cuando te digo que no lo están cuidando al presidente, es por estos motivos. Me gusta la frase esa, no lo están cuidando. Es que hay un punto en el que, a ver, vos tenés una filtración acá y la podés tapar. Sí. Vos tenés otra filtración acá y la podés tapar. Sí. Ya cuando tenés una más acá se te empieza a complicar. Claro. Bueno, en términos políticos al gobierno le dio mucho rédito durante el primer año a ser eje en la herencia. Yo creo que un poco lo dinamita, aunque no se quiera reconocer, pero un poco lo deja expuesto, lo hablábamos hoy en la radio, cuando María Eugenia Vidal, la primera semana de enero fue, la última semana de diciembre. Dejemos hablar de la herencia. Dice, yo no puedo hablar más de la herencia, lo que pasa acá en adelante es responsabilidad mía. Deja expuesto a un gobierno que no puede mostrar logros. Porque la verdad, excepto los que planteabas vos, el gobierno puede plantear como logro la reparación histórica, pero después si no le llega al bolsillo del jubilado, no hay reparación histórica que valga. Sí. El tema buitres, yo creo que la gente ya no vota por si había buitres o no buitres, sino porque eso te generó un endeudamiento muy jodido que está haciendo, por lo menos del punto de vista del discurso público, una preocupación muy grande de toda la oposición, no solamente del kirchnerismo. Bueno, y así con todo lo que el gobierno quiere plantear como algo positivo. Al no tener una agenda positiva... Ahora, si vos todos los días, Iván, tenés una denuncia de corrupción, y algunas que creo que toda la sociedad... Sí, Correo fue transversal, Arriba fue transversal. ¿Cómo haces para que tu estrategia para vencer a la oposición sea la corrupción? Bueno, es que ese es un punto en el del cual nos vamos a ocupar seguramente la semana que viene, que si hay un cambio, va a haber un cambio de estrategia a partir de lo del Correo. Porque la verdad, si la discusión, por eso, yo creo que cada vez más se solidifica la posibilidad de Carrió en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Carrió en la provincia de Buenos Aires era honestos contra corruptos. Ahora, si vos me tirás con José López, el kirchnerismo te tira con el Correo, con Avianca o con Arriba. Ya no te sirve. ¿Entendés? Vos, te digo, no sé, vos sos Lilita Carrió, yo soy Axel Kicillof, vos me decís, ustedes son unos corruptos los bolsos de López y ustedes el Correo. Y la conversación y la discusión pasa a ser realmente muy pobre, digamos, muy elemental, cuando... En un punto, si bien la degradación de la política a mí me parece siempre muy preocupante y me parece algo desaconsejable, son positivos esta aparición de hechos de corrupción en el gabinete presidencial y sobre todo en la figura de Macri que vamos a ver ahora, porque, esto espero yo, la discusión pasa a ser más interesante. Al no poder discutir honestos contra corruptos hay que discutir política. Y cuando se discute política yo creo que sale lo más interesante del discurso público. Pero vamos a ver... y aparte, perdón, las dos tienen para perder el gobierno. En conflicto de intereses, más de 80 expedientes abiertos por distintos funcionarios, la mayoría del presidente con los distintos negocios, el tema Bianca y demás. Y en lo que tiene que ver con el sector privado, el que paga supuestamente una parte o el que es beneficiado, bueno, también está complicado, Macri. Preguntan esa cuestión al aire también varios de los constructores que dicen cuidado el presidente de la Cámara de Construcción, por ejemplo, ¿no? Tan amigo y demás. Así que ninguna de las dos tiene para ganar, Macri. Exactamente. Vamos a ver, Charlie, andá tirándolos en el ojo. Hoy imputaron al presidente por una nueva causa. Exactamente. Esto lo tiramos aleatoriamente, Roberto, para que no... Como son...
Yo puse los jueces y los fiscales para que vean que no hay una intencionalidad política de los jueces demonizados. El memorando de entendimiento con Qatar, que en su momento difundió Ramón Indart y lo continuó. Se usó guita de los jubilados para un negocio en Qatar con una tráfico de influencias. No quería abundar y no lo haré porque acá también lo continuó Ezequiel Orlando y en economía política y fue materia de... Pero bueno, es una de las causas en la que está imputado el presidente de la Nación. Está imputado el presidente de la Nación, el juez es Daniel Rafecas y la fiscal es Paloma Ochoa. Algunos dicen, por la tradición que tiene el juzgado de Rafecas y el antecedente del memorándum de entendimiento con Irán, que puede homologar eso y desestimar esta causa y que no avance el memorándum de entendimiento. ¿Por qué? ¿Qué dice Rafecas en su carácter conceptual? Yo no creo que las decisiones políticas no son judiciales. Lo que hablamos siempre acá, las decisiones políticas no son judicializables. Ahora, yo lo planteé en tema Levac, que lo vamos a ver a continuación. Qué suerte que tiene el gobierno que le toca a un juez que se ajusta a derecho, como Rafecas, que dice las decisiones políticas no son judicializables. En Levac, que es una causa gemela, dólar futuro, desestima y límite sin las medidas de prueba y tenés un Bonadío que te manda por una causa gemela a juicio oral a funcionarios del gobierno anterior y te quiere sobreseer a funcionarios de este gobierno una causa que no está en su juzgado. Bueno, Argentina. Vamos a ver la siguiente causa en la cual está imputado el presidente de la Nación. El blanqueo de familiares, Ariel Oscar Lijo y Guillermo Marijuán. Recordemos que esto fue en su momento, había sido, pasaron tantas leyes, el paquete de leyes de reparación histórica, que en el medio estaba el blanqueo. Dentro del blanqueo, la oposición se había puesto muy firme en que no podían entrar familiares. ¿Tu papá no? Exacto, era eso. ¿Tu papá no? El decreto Franco Macri se le llamó a este. ¿Qué pasó después? Bueno, están imputados acá no solo el presidente, sino el jefe de gabinete de ministros y el exministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Pratgay, Marcos Peña y Pratgay. ¿Por qué? Porque vía un decreto vulneraron el espíritu de una ley. La oposición aprueba una ley en la cual se dice no entran familiares, el gobierno dice perfecto, aprobamos la ley, y después en la reglamentación y en el decreto ponen que pueden entrar familiares. Algo realmente del punto de vista institucional. Es muy fuerte porque es el presidente que hace un rato dijo se acabó la corrupción en la Argentina, llegó la época de la transparencia, como un análisis de lo que pasó en su primer año de gestión. Exactamente. Recordemos, porque muchos se han almorzado la cena en su momento y no queremos cometer ese error acá, las imputaciones tienen tiempos políticos. Una imputación es sin vaso de agua en la Argentina, no se le niega a nadie. Una imputación, lo que hablamos hoy en la radio, es le hace un requerimiento, el fiscal hace un requerimiento de instrucción, pide medida de prueba, el juez dice sí, investíguese. Y después son pasos, indagatoria, procesamiento. Lo único que hizo fue no rechazar. Exactamente. Pero me interesa ver la variedad de los juzgados. Rafecas Lijo, vamos al siguiente, con Marijuán, que fue el que pidió la instrucción en familiares. Causa Levac, los mismos que Qatar, Paloma Ochoa y Daniel Rafecas. En Levac es la causa gemela de dólar futuro, Rafecas desestimó quienes denunciaron. Deberíamos, pongámonos de acuerdo. O todo si nos organizamos, nos movemos todos. Exactamente. Esto es igual a dólar futuro. Exacto. Si acá no pasa nada con Macri, deberían decirle a Cristina Fernández, discúlpeme, mire señora, le hicimos venir, le pagamos el pasaje cuando vino hasta acá, qué sé yo. Es que viste que se dice que vos tenés una biblioteca en derecho que dice una cosa, tenés una biblioteca que dice otra y una biblioteca que está vacía que la de Bonadío. Esa es un poco la lógica que se da en Comodoro Pi. Levac es por, ya saben, la masa de dinero que se emitió. 200.000 millones de pesitos. Exactamente. Pero otra vez, una decisión económica, no judicializable, dicho por Daniel Rafecas, fueron los denunciantes en queja y está en la sala 2 de la Cámara esta causa. Vamos a la siguiente, que... Toda esta se clavó en 14 meses. Exacto. Macri, ¿no? Más de 50 imputados tuvo el gobierno en el primer año. Una nota de Gabriel Morini hace un mes y medio en ámbito financiero. Bueno, Panama Papers es recontraconocida, lavado de activos y evasión y omisión maliciosa, Sebastián Casanelo y Federico Delgado. Otra vez, Delgado que tuvo el tema López, Casanelo, un juez muy vilipendiado por las estructuras cercanas al gobierno de Mauricio Macri, con causas
que ya lo hemos contado acá, lo han querido separar del cargo Sí. por tener causas sensibles Sí. contra el gobierno, entre ellas Panama Papers. Por esta Esta es una causa insospechada de favoritismo político porque está en los diarios del mundo todo el tiempo. Bueno, por esta causa volvimos al mundo, eso es lo que iba a decir. Exactamente. Volvimos al mundo. No, de veras, claro. fue el primer hecho que situó, porque fue el primer mes de gestión del presidente. Así es, Fue el claro, segundo. en verano. En Claro. verano. Por esto que acá en Argentina reveló al CONADAMON del Consorcio de Periodistas Internacionales, el ISIG, hubo primeros mandatarios que renunciaron, eso Así es es. archiconocido. Vamos a la siguiente, que tiene que ver con, en este caso, la causa Avianca, Bueno. que fue la de hoy, esta. Sí, esto que es la de hoy es la que los políticos más importantes del país, los empresarios más importantes del país, dicen que es la peor de todas. Yo creo que es un correo con alas esto. Es un correo con alas. Es la Maquer, la empresa que era de taxis El aéreos. correo es perdonar pasado. Sí, pero acá también hubo... Esto es un negocio que no sabemos cuántos millones puede generar. No, pero digo, respecto al conflicto de intereses directo, es cierto, Sí. está bien la corrección. Yo me refiero al conflicto de intereses. También se condonaron una deuda, es Sí. largo y tendido, pero el punto nodal es... Maquer, la empresa de taxis aéreos del presidente, se la venden a Avianca y mantienen toda la estructura dirigencial que tenía durante muchísimo tiempo la empresa de los Macri. Macri era la empresa de taxis Yo te aéreos vendo de mi los empresa y te dejo mis hijos que están ahí. Sí, la verdad Ustedes quédense. Colunga, bueno, todos los que... Tipo que hacía 30 años trabajaban con Exactamente, Macri. fueron CEO de Maquer, están de gerentes... En vez de llevárselo a otra de sus empresas, los dejó ahí. Hay algunos que son funcionarios públicos hoy que fueron parte de Maquer, y esto... Y en detrimento de aerolíneas argentinas, además. Recordemos, hay un que no punto es un detalle menor, hay un ¿no? punto interesante en esto, que es que Avianca pidió X cantidad de rutas aéreas, creo que fueron 23, no me acuerdo bien el número, y obtuvo el 100%, que es un número atípico, digamos, para este tipo de Por situaciones. llamarlo de alguna manera. Exactamente. ¿No? Creo que son todas, Charlie, ¿verdad? No sé si... queda una más. No soy para esa. Bueno, ahí la del correo. Que otra vez, Lijo y Juan Pedrosoni. Entonces tenés... Esta fue la que le entró en la opinión pública. Esta fue la que entró, sí. Y la de Arribas, que no lo puse a Macri porque no está imputado, pero es de un funcionario muy cercano al presidente, un amigo personal de Macri. Entonces tenés Arribas en Canicoba Corral, Correo en Lijo, Qatar en Rafecas, Panama Paper en Casanelo, Avianca en Torres. Es muy difícil decir que son fiscales y jueces kirchneristas, porque si no, Comodoro Pi estaría minado de ellos, y ya ven por la situación que está viviendo la expresidenta que eso no es así. Mirá que la Cámpora tiene diputados en España, digo, también podés tener... Fiscales K y jueces K. Fueron el frutazo, el verdurazo, el lechazo y se viene... Mañana. El yerbatazo. En un minuto, dale.